Buen día, ingenieros y compañeros. Mi nombre es Alejandro Calix, estudiante de la carrera de Ingeniería Eléctrica Industrial en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras del Valle de Sula, que actualmente se encuentra cursando la clase de Electrónica Industrial. Hoy traigo ante ustedes un video presentando el tema de presente y futuro de los tiristores. Un video solicitado por la clase ya antes mencionada, con su servidor como anfitrión. Entonces, una pequeña portada con mis datos: Alejandro José Calix Amaya, mi número de cuenta, segundo periodo académico 2022 y sección 1800. Bueno, demos inicio. Primero vamos a empezar con una breve introducción. Tiristor. ¿Qué es un tiristor? Un tiristor es un dispositivo electrónico semiconductor de potencia que se utiliza como interruptor, ya sea para conducir o interrumpir la corriente eléctrica, básicamente un conmutador. Estos están constituidos por tres partes básicas, que son las terminales ánodo, cátodo y la base, y cada una cumple con una función específica. Tenemos aquí dos imágenes, las primeras dos, que son cómo se ven estos tiristores de manera física y cómo se representan en los diagramas. La terminal ánodo, cátodo y la puerta de la misma manera son ánodo, cátodo y la puerta en medio. Originalmente eran usados para controlar la tensión de entrada proveniente de una fuente de tensión, como puede ser un enchufe. Por ejemplo, se les podía ver con mucha facilidad para estabilizar el flujo de tensión de entrada en los receptores de televisión en color durante la década de los 70. Los tiristores en sí fueron inventados en la década de los 50 por manos de la empresa General Electric, y a partir de ahí en los 70 fue cuando ya se dio un uso comercial. Entonces ya vamos al tema central de esto: actualidad y futuro. Hoy en día los tiristores están presentes en muchos sitios y su uso se ha vuelto indispensable en los tiempos actuales. Aquí tenemos una imagen con diferentes tipos actuales de tiristores. Este ya sería uno viejo, probablemente el que usaron para los televisores de la década de los 70. Entonces vamos a ver los usos en media potencia. Las entenderemos como las potencias que van desde 1 hasta 1000 kVA, prácticamente un mega. Entonces, veamos el primero de ellos: los sistemas de alimentación ininterrumpida, SSI. Los SAI son dispositivos que, gracias a sus baterías y otros elementos almacenadores de energía durante un apagón eléctrico, pueden proporcionar energía eléctrica por un tiempo limitado a todos los dispositivos que tengan conectados. Para este tipo de dispositivos se emplean principalmente los IGBT como interruptores de potencia en los bloques rectificador e inversor, con técnicas de conmutación en alta frecuencia que permiten producir la distorsión en la corriente tomada de red por el rectificador y de la tensión de salida del inversor. Básicamente aquí estamos hablando de una UPS. Estos son dispositivos de respaldo. Básicamente son para soportar al momento de que haya un corte energético, para mantener energizados diferentes equipos que se quieran mantener siempre. Aunque en una planta haya una transferencia y un generador, si esa transferencia es de transición abierta, quiere decir de que en el momento de que se vaya la energía va a haber un tiempo de corte sin energía en toda la planta, y cuando ya pasen los tiempos de encendido de generador y estabilización de generador y a la transferencia meta al generador, va a volver a estar energizada la planta. Pero entre que se va la luz y entra generador, hay un lapso de tiempo que no hay energía. Para ese lapso de tiempo hay secciones o hay elementos que no pueden estar desenergizados. Un servidor es un claro ejemplo de ello. Si tenemos una tienda grande que está facturando constantemente y hay un cierre de servidor, y digamos que se están haciendo cotizaciones de materiales, tratos internacionales o cosas, y se realiza la pérdida de todo eso, aunque sea por un breve instante de tiempo, estas pueden representar pérdidas significativas para la empresa. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos, imágenes de lo que son las UPS,
que es esto, en la imagen número 6, que son en la imagen número 7 ya es un módulo del IGBT, y ya el IGBT como tal de manera física. Veremos más adelante que realmente las formas de los tiristores, independientemente del tipo, la forma física no va a cambiar, pero ya la conexión interna, eso ya es otra historia. Entonces veamos otro de los usos, el caldeo por inducción. El calentamiento por inducción actúa en materiales ferromagnéticos sometiéndolos a una inducción electromagnética variable. La corriente por el inductor de calentamiento genera por ley de Ampere un campo magnético H, que a su vez por ley de Faraday induce corriente en la pieza tratada, corriente de Foucault, y la calienta por efecto Joule. Ok, cuando hablamos de calentamiento generalmente estamos pensando en dispositivos resistivos, dispositivos que por una diferencia potencial en ambos puntos hacen calentar un elemento resistivo entre esos dos. ¿Qué ocurre? Que para hacer eso se necesitan cantidades muy grandes de corriente. Estarle inyectando ese segmento, esa diferencia potencial, lo suficiente corriente como para que produzca calentamiento. El calentamiento se produce a base de los movimientos de electrones. Recordemos que el calentamiento está asociado con el movimiento. Para que estos electrones se puedan mover cada vez más y puedan irradiar más calor, se necesita más cantidad de energía. Es por eso que dispositivos como secadoras o estufas eléctricas son elementos que consumen bastante energía y son los que más se llevan la atención al momento de la facturación del recibo de luz. Por lo general los tiristores se usan como interruptores de potencia y están a diferentes grados de potencia. Hay para megawatt y frecuencia de 3 kHz que se usan los IGBT, y también para potencia de 3 mega y frecuencias de 1550 kHz. Y los MOSFET los podemos encontrar en el orden de 1 megawatt o inferior, pero con frecuencias de 500 kHz. Ahora, físicamente un MOSFET se ve de esta manera, como en la figura número 10. Pero, al igual que un IGBT, pero si vemos bien aquí, tenemos aquí los diagramas de un BJT, un MOSFET y un IGBT. Y aunque todos físicamente se ven exactamente igual, ya al momento la conexión interna cambia. Una conexión de un BJT no es para nada similar a la de un MOSFET, ni tampoco el IGBT con algunos otros. Y aquí lo que tenemos ya es un calentador por inducción, pero ya comercial. Si ven bien, ese tiene la bobinita aquí, y cuando un dispositivo ferromagnético se introduce dentro de esa bobina, la corriente circundante en las espiras de la bobina va a generar un campo magnético, lo cual inducirá en el elemento que esté adentro una corriente eléctrica, lo cual por efecto Joule va a irradiar calor. De hecho es un uso adecuado a las corrientes parásitos que se ven en distintos dispositivos embobinados, como lo pueden ser los transformadores, y por eso sus núcleos son hechos con chapas para evitar estas corrientes. En este caso le estamos dando un uso interesante para evitar seguir empleando dispositivos resistivos. Luego tenemos la soldadura eléctrica. En su origen, la soldadura por puntos, que consiste en hacer circular dos chapas en un pulso de corriente alterna elevada y corto que funde un área pequeña del material, se controlaba con tiratrones, pero estos fueron sustituidos por tiristores que exhibían una caída de tensión con conducción más reducida, una menor caída de conducción. En pocas palabras, esta es la soldadura que se conoce de toda la vida. La gente la ha visto en esas máquinas rojas grandes que son 220. ¿En qué consiste esto? Bueno, su funcionamiento es simple. Se tienen dos polos, uno positivo y uno negativo. El polo negativo se conecta a tierra. Por tierra se refiere a la estructura de metal que se va a soldar. Mientras que el polo positivo es el que sostiene el electrodo. El electrodo es un elemento conductor y al momento de que entre en contacto con el polo negativo va a ocasionar un cortocircuito, lo cual va a producir un arco eléctrico causando el derretimiento del electrodo, y es así donde salen los puntos o los famosos cordones de soldadura.
Entonces para ellos usan los TRIAC, y si ven, el aspecto físico es exactamente igual al de los otros tres, pero su conexión interna usa dos dispositivos semiconductores, muy diferente a los TRIAC, a los MOSFET, BJT e IGBT. Aquí tenemos algunas imágenes donde se muestra cómo funciona esta soldadura. Si ven bien, aquí está el polo negativo conectado a la estructura y el polo positivo haciendo un corto, generando un arco eléctrico que derrite el electrodo. Esta variedad aquí es el electrodo, el cual se va a fundir en el dispositivo, en la estructura metálica que se vaya a soldar. Aquí tenemos otra máquina más pequeña, y los TRIAC que se encuentran aquí en la placa electrónica. Entonces, uno de los usos más comunes que podemos encontrar es para el control de motores eléctricos. Hoy en día los motores eléctricos son de los dispositivos más comunes, tanto en el área industrial, comercial, como en la residencial. Y es que están por todos lados. Los podemos encontrar en bombas de agua, en ventiladores, en bandas transportadoras. Y su versatilidad es bastante, porque existen de todo tipo. Hay motores con conexiones trifásicas, monofásicas, bifásicas, de corriente alterna, de corriente continua, de inducción, síncronos, asíncronos y así sucesivamente. Jaula de ardilla. Entonces existe una gran variedad, y es porque el 60% de la energía que se produce es consumida por estos dispositivos. Y es que los motores han venido a representar un avance industrial enorme en la historia de la humanidad, gracias a que debido a ello ya existe los sistemas de armado por bandas, en donde el ensamblado se va haciendo por etapas y va ocurriendo una banda. Y si ya es completamente automatizado, los brazos que van ensamblando todo usan motores, servomotores para realizar sus movimientos. Entonces, aunque sean pequeños, no deja de ser un motor. Y los motores funcionan de la siguiente manera: estos se conectan a la red eléctrica y mediante procesos magnéticos de inducción, la bobina, el estator, que se energiza con corriente alterna, induce un campo magnético sobre el rotor, lo cual provoca su movimiento. Los motores DC, por su parte, emplean imanes fijos para causar el movimiento en el rotor del mismo, cuando éste se energice con una corriente continua. Ahora bien, los motores como tales no requieren de dispositivos semiconductores para su funcionamiento. El motor, una vez conectado a la alimentación, si es la adecuada a su tipo de conexión, va a funcionar, va a empezar a girar. Ahora bien, entonces, ¿dónde entran los tiristores? Porque un motor, a fin de cuentas, aunque arriba de él se encuentran varios dispositivos, contactores, térmicos, guardamotores o breaker, no dejan de ser solo dispositivos de protección o conmutación. Nada que controle realmente el motor, solo van a servir para dar o no paso a la alimentación del mismo. Pero entonces, aquí entran los dispositivos semiconductores. Hay ocasiones en las que se requiere que el motor gire a una velocidad más baja o una velocidad más alta. Hay ocasiones en las que se requiere que este tenga un arranque suave. ¿A qué nos referimos con un arranque suave? Un motor, cuando está en estado de reposo y se inyecta corriente, este tiene que vencer la inercia con la que está en estado quieto de reposo. Pasar de ese estado a un movimiento requiere una mayor cantidad de energía, como cuando uno se levanta por las mañanas. Entonces, para eso es que existen los arrancadores suaves, porque si es por un motor muy grande, al momento de que se quiera realizar un arranque directo, este muy probablemente consuma 6 veces más corriente que el de su operación normal. Claro, momentáneo, solo lo usaría para el arranque, pero aún así podría disparar varios dispositivos de protección, como son breaker o fusibles. Pero para eso existen los arrancadores suaves. Estos producen una rampa de aceleración que permite que el motor poco a poco se le vaya inyectando voltaje o corriente,
y a medida de que va pasando el tiempo se le va inyectando cada vez más hasta que llega un punto de saturación y ya entra a su velocidad nominal. Esto lo hace tanto métodos analógicos como el arranque estrella delta, pero para motores de potencias muy altas se recomienda usar un arrancador suave, que es este blanco de acá. Es un ATS-22 proveniente de la marca Schneider Electric. Los variadores, por su caso, son dispositivos más completos, pueden realizar las mismas tareas que un arrancador suave y mucho más. Ellos pueden tanto producir una curva de aceleración para el motor, como también variar su velocidad de giro, haciendo variar la frecuencia con la que se alimenta el motor. ¿Cómo hacen esto? Bueno, al variador se le alimenta de un lado, tenemos un esquema, de aquí tenemos L1, L2 y L3, pero se hace pasar por un banco rectificador, que es acá. Este rectifica la corriente y la vuelve en energía continua, y pasa por un filtro, que es este condensador de acá. Una vez aquí y con el potenciómetro se escoge a qué frecuencia quiere que se trabaje, pasa a través de este banco de inversores, que son también solo dispositivos semiconductores, y una vez aquí regresa a su estado de corriente alterna con la frecuencia que se le programó en el potenciómetro, y si se le aumenta la frecuencia va aumentando y por ende la velocidad y las revoluciones también aumentan. Ahora bien, suena muy útil y lo es. La verdad, la implementación de arrancadores suaves y variadores de frecuencia han significado un avance bastante grande en la historia de la industria eléctrica, pero también traen varios problemas consigo. Por ejemplo, uno de los mayores problemas es que estos aumentan los niveles de THD en la planta. ¿Qué es un nivel de THD? La distorsión armónica. A medida de que mayor sean estos niveles, es mayor la deformidad en la onda fundamental de voltaje. Cuando esto ocurre, ocasiona varios problemas, como por ejemplo desbalance de cargas y muchas corrientes parásitas aterrizadas. Sí, no dañan equipo, pero se facturan. Luego está las corrientes parásitas que sí dañan el equipo, como por ejemplo los bancos de capacitores para compensación de reactivo. En una planta con un nivel de THD alto se le conecta un banco de capacitores, por lo general estos tienden a estallar de manera más repentina. Para esto existen diferentes filtros que son embobinados. Estos filtros van a entregar una señal más estable de voltaje sin tantos problemas de armónicos. Pero a pesar de ello, la implementación de estos dos dispositivos ha significado un antes y después en la electricidad y la electrónica. Su funcionamiento es bastante común y tienen funciones diferentes, mucho más de las que ya mencioné. Uno, por ejemplo, de que pueden sacar una tercera fase, puede alimentarse de manera monofásica, bifásica, y alimentar un motor trifásico. Cosas como estas son las que nos han permitido los avances con la electrónica, y los tiristores han estado presentes desde sus inicios y lo seguirán estando. Toda esta presentación lo hice empleando el programa Canva. Canva es un software libre que permite el diseño de infografías y murales, etc. Yo usé la versión en línea. Ofrece varias herramientas. Al final yo subí mis propias imágenes, pero Canva tiene una galería muy grande de imágenes. Lo malo es que varias de ellas son de paga, pero aún así uno puede buscarse los PNG tranquilamente y subirlos. La verdad, la calidad que entrega Canva es muy buena, es muy buena. Pero bueno, muchas gracias, ingeniero, compañeros, y espero que haya sido de completo su agrado.